Dije que terminaba con Quinterno, pero si Accorsi puede escribir un prólogo, bien puedo yo grabar un epílogo. En realidad terminé con el Quinterno que me interesa, el de las revistas, incluyendo una parte que ya definitivamente no me interesa, que es la que va desde los albores de los 70 hasta las reediciones. Son revistas que, como dije, incluso como coleccionista decidí no guardar, ¿no? Menos aún las reediciones. Sin embargo, hay acá y allá algunos aspectos después de lo que sería esa entrada en un letargo eh, eterno que se prolonga hasta hoy, de las andanzas, correrías y locuras, esa suerte de redición cíclica permanente, cada vez con menos creatividad, incluso desde las tapas. Decíamos que las primeras por lo menos tenían a Montag, que hacía tapas realmente interesantes, valiosas, que obviamente había cambiado también la tónica, porque las tapas de Montag eran humorísticas, a diferencia de las tapas originales que siempre privilegiaban, como habíamos dicho, la aventura. Pero ya ni siquiera las tapas eran interesantes, incluso en la última etapa han reeditado con las tapas originales con colores espantosos. Aún más, aparecen las tapas originales con aventuras que no se corresponden a esa historia. Bueno, dislates permanentes. Pero aquí y allá, independientemente de las publicaciones cíclicas de la editorial, han aparecido algunos intentos de revitalizar los personajes. El principal de ellos, sabemos, son las películas que, bueno, las mencioné al pasar porque realmente no merecen mucho análisis. Son proyectos que vienen de largo, ¿no? Y que se concretan bastante tardíamente. Acá tenemos, por ejemplo, a mí a veces, que como saben que me gusta esto, me guardan notas o yo las recopilo, tengo distintas notas de diarios referidos a historieta en general y a Quinterno en particular. Acá tenemos una de mayo de 1997, una nota aparecida en Clarín Espectáculos, donde dice: el cacique Patoruzú tendrá también su propia película. Ahora bien, fíjense que en agosto del 77, es decir, unos pocos meses después, se habla de la serie de Patoruzú, la celebración de los 70 años con una serie de 26 episodios para la televisión. La TV grita Aijuna, se titula la nota. Eh, Era muy errático todo esto de los proyectos y sospecho que estuvo siempre en manos de chantas. Acá tenemos otra nota, en oportunidad de los 75 años, ya estamos en octubre del 2003 y se habla de la preparación del largometraje, ¿no? Patoruzú vigente a los 75 años, acá en el subtítulo se dice: se prepara un largometraje, ¿no? Bien, y acá en una parte de la nota dice Juan Pablo Buscarini, productor ejecutivo del Patagonic, esas siglas, yo después fue los Tehuelches, no sé bien a quién le vendieron los derechos, dijo: nuestra película tiene el respaldo de la dirección de la editorial Tehuelche Sociedad Anónima, que cambió de Universo a Tehuelche. Bueno, no sé, realmente son las internas de la herencia de Quinterno, ¿no? Pero dice: el guión no se basó en una sola historieta, sino que es un combo de aventuras de Patorucito. El libro fue leído por el propio hijo de Quinterno, Walter, quien también aportó lo suyo para la película. Se nota en el producto final que Walter intervino, porque es una reverenda cagada. Acá tenemos el estreno de la película de Patorucito, la primera, ¿no? Hubo dos, una, una peor que la otra, la Patagonia animada. Las técnicas de animación son pobres, inclusive en relación
a lo que ha desarrollado la industria de animación, Pixar, Disney, bueno. Pero más allá de eso, que a mí me interesaba poco, yo vi la primera, la segunda vi fragmentos por internet, y la de Isidoro ni hablar, lo de Isidoro es un disparate absoluto. Traer a un personaje de los 70, que es un playboy hoy en día. ¿Quién es Coppola? Un playboy que tiene como 70 años. No existe Mau Mau, no existe nada de... es decir, o lo contextuaban en la época, o veían la forma de trasladarlo a la actualidad, que yo creo prácticamente imposible. Es decir, si querían hablar del rey de los Playboys, no el Isidoro que a mí me interesa, que hablábamos, que era el Isidoro que acompañaba a Patoruzú, o el Isidoro que vivía su vida paralela con el tío Cañones, el Isidoro perdedor. Si querían hacer no ese, sino el rey de los Playboys, el Isidoro que aparece en la segunda etapa a partir del número 20 y pico de Locuras de Isidoro, si querían hacer ese, tenían que ver de qué forma lo actualizaban, lo cual yo creo sinceramente que es prácticamente imposible, o contextuarlo en la época en que surgió, cuando todavía estaba Mau Mau. Eh, no existen los Playboy. En todo caso, eso ha cambiado totalmente, y si cambió totalmente ese prototipo, no se puede ajustar al Isidoro que conocemos. Entonces, lo más sensato era hacer una película retro, en todo caso, para nosotros, para nuestra generación, los que les gustó ese Isidoro. Porque no entusiasmaron ni a los chicos ni a los grandes nostálgicos. Las películas son realmente malas, con dislates como Patorita y Upita, que ya les digo, si los hubieran puesto en funcionamiento, en algo ingenioso, pero están como personajes decorativos. No tiene sentido. Eh, entonces, aparte de la etapa de las películas, ¿no? Que no merecen más que estos párrafos, tenemos una nueva tanda de reediciones que apareció se anunció con bombos y platillos primero en Editorial Perfil, y que generó una cierta expectativa en los coleccionistas. Tuvimos el Patorucito en colores, ¿no? La idea era reeditar, decían, en forma completa y en color las correrías de Patorucito que no habían sido reeditadas en selección de las mejores. No cumplieron con que fueran completas, porque aquellas que excedían en algo el formato de la cantidad de páginas eran recortadas, o sea que se recortaban de aquí a allá cuadritos, o sea que esa primera expectativa de la reedición completa fue incumplida. Y por otro lado, se eligió de nuevo la etapa ya de decadencia de la editorial, donde de pedo encontramos alguna aventura que seguramente había sido bochada en su momento y que se reeditó en esa época de vacas flacas, donde había que meter lo que se pudiera meter, que seguramente se bochó por argumento débil, pero con buenos dibujos, porque la mayoría son de esa etapa floja. Después vino Patoruzú, la edición de Patoruzú. Acá tenemos, por ejemplo, Amor de Veraneo, que era un argumento que yo decía que era adaptado de una Patoruzú semanal con respecto al enamoramiento de Patoruzú, Isidoro y Upa, de tres mujeres de la misma familia. Y aquí vemos, por ejemplo, los graves problemas de color que tiene la impresión, que en general es oscurísima, y es un problema de impresión, porque yo conozco casos de dibujantes de coloristas que han trabajado muy seriamente. El caso de Sosa, por ejemplo, han trabajado muy seriamente y con mucho amor, más allá de que era un trabajo, un encargo profesional, con mucho amor, porque les gustaba Patoruzú. Y bueno, eso no se vio reflejado en el producto final de ninguna manera, o han hecho modificaciones en el color, o ha tenido que ver con la impresión, pero realmente una cosa, incluso la mayoría son buenos coloristas, pero
esta cosa de intentar dar relieve, sombreados, en realidad no, eso era una época de historieta plana y como tal la tendrían que haber trabajado, pero claro, tenían que seguir instrucciones de la editorial, supongo, de quien le cedieron los derechos. Acá tenemos esta última tanda que está saliendo ahora en Crónica. Yo compré la primera nada más porque realmente no tiene ningún sentido. Acá ven cómo ya, acá incluso la impresión es peor que la otra. Y vemos estas manchas inexplicables que realmente afean la historieta oscura, manchada. Bueno, encima ustedes verán acá a un personaje, personaje, este señor de barbita y nariz prominente que aparece acá en esta edición, reedición de La Isla del Diablo, corresponde en realidad a el original, que yo debo tener por acá, a ver, original, acá. Eh, el original del número 213 de Patoruzú, esta es la Isla del Diablo de Andanzas de Patoruzú. Pero esta era la época donde yo decía que empezaban ya a rascar el fondo del tarro, y en realidad es una reedición de una aventura semanal. Como tenían el prurito, ya estaban estas reediciones del año 72, ya empezaban a tallar acá los hijos de Quinterno y tenían el prurito de cómo ayornaban las historias, si el público las conocía o no las conocía. Acá tenemos un prólogo, visiblemente con otro dibujo, donde se presenta al personaje, al enemigo que después jugará, ustedes ven el estilo de dibujo totalmente diferente, al enemigo que después jugará en una aventura en una isla, la isla del título, la isla del diablo. Esto es un delincuente que aparece en las primeras páginas y que después reaparece en una travesía por barco y demás. Bueno, bien, lo que pasa es que la historia original publicada en mayo del 61, acá tenemos el ejemplar de mayo del 61, el personaje no era otro que Gastón Guillotín. Creo que esta es la última aparición de Gastón en las aventuras del indio. Acá tenemos una secuencia, por ejemplo, donde al indio le falta la pluma, Gastón sale corriendo, bueno, la misma secuencia que tenemos acá, y ustedes ven la diferencia, ¿no? El personaje se le ha agregado una barbita, se le ha hecho una nariz distinta, todo en función de hacerlo irreconocible en relación al primer Gastón y con el prejuicio de que el público no iba a saber quién era Gastón Guillotín. Pónganle que esas eran pavadas en los 72, en el 72 de los hijos de Quinterno. Pero ahora, al reeditarse esto, podían haber tomado tranquilamente el original y en vez de mutilar páginas sin sentido, tomar el original de la Patoruzú semanal, sacar este prólogo, poner un prólogo escrito aquí en esta aventura, aparece, es la última aparición del tradicional enemigo del indio, Gastón Guillotín, y dejar la original, que es muchísimo más rica que esta adaptación de los 70, donde hay cambios de estilo en el dibujo, y no había necesidad de recortar, como lo hicieron efectivamente aquí y allá cuadritos. Esto demuestra la falta de criterio absoluta con que se maneja la editorial en este momento. Patoruzú todavía es un personaje, lo mismo que Patoruzito, no sé si Isidoro, en el sentido de las locuras, por lo que apuntaba antes, es un personaje que todavía puede puede ser interesante para las nuevas generaciones, siempre y cuando, claro, que se lo maneje con un criterio que denote alguna sensatez, cosa que los hijos de Quinterno nunca tuvieron ni van a tener.